Hay un tipo de arrepentimiento que no llega cuando las cosas van mal. Llega cuando descubres que lo que creías que era oro era solo pintura dorada. Y para entonces ya perdiste lo único que valía de verdad. Esta es la historia de una mujer que eligió el brillo sobre la sustancia, el lujo sobre el amor, y que 2 años después, con la ropa hecha jirones y el estómago vacío, tocó la puerta del hombre que había abandonado, no para pedir perdón, para pedir pan. En los campos del sur de Texas, en los años 50, vivía un hombre que se llamaba Tomás Serrano. Era campesino, jornalero, de esos que se levantan antes del sol y vuelven cuando ya es de noche. Tenía las manos callosas, la piel curtida por el sol, los hombros anchos de cargar costales toda la vida. No era guapo, no era rico, no era de los que llamaban la atención cuando entraban a un lugar, pero era bueno, de esos que cumplen su palabra, de esos que trabajan sin quejarse, de esos que ponen el pan en la mesa aunque tengan que saltarse su propia comida. Tomás estaba casado con Lucía. La había conocido cuando ella tenía 18 años. Él, 22. Ella era la hija del tendero del pueblo. Bonita, de ojos grandes y pelo negro que le caía hasta la cintura. Risueña, coqueta. Le gustaba bailar. Le gustaba que la miraran. Tomás se enamoró como se enamoran los hombres callados, sin decir mucho, solo mirando, hasta que un día juntó el valor y le habló. Le preguntó si quería ir a la feria del pueblo. Lucía lo miró de arriba abajo. Vio a un hombre sencillo, ropa de trabajo, botas viejas, pero tenía algo en los ojos, algo honesto. Dijo que sí. Se casaron 1 año después. Boda sencilla en la iglesia del pueblo. Lucía llevaba un vestido blanco que había sido de su madre. Tomás, un traje prestado de su hermano. No hubo gran fiesta, solo tamales y ponche en el patio de la casa del padre de ella. Se fueron a vivir a una casita de madera que Tomás rentaba en las afueras del pueblo. 2 cuartos, cocina pequeña, patio de tierra. No era mucho, pero era limpio. Tomás trabajaba de sol a sol. Ganaba poco, pero lo que ganaba lo traía completo a la casa. Lucía administraba el dinero, compraba la comida, pagaba la renta. Los primeros años fueron buenos, o al menos Tomás creía que eran buenos. Lucía cocinaba, limpiaba la casa, lo esperaba con la cena lista cuando él llegaba. Por las noches se sentaban en el porche. Tomás fumaba un cigarro. Lucía cosía o zurcía calcetines. Hablaban poco, pero el silencio era cómodo. Tuvieron una hija. Se llamaba Carmela, niña de mejillas gordas y ojos curiosos. Tomás la adoraba. Llegaba cansado del campo y la cargaba. La hacía reír. Le cantaba canciones mientras la mecía para que se durmiera. Lucía la cuidaba bien, la bañaba, la vestía. Pero había algo en la forma en que miraba a la niña, como si fuera una obligación más, no una alegría. Pasaron 5 años. La vida seguía igual, Tomás trabajando, Lucía en la casa, Carmela creciendo. El dinero alcanzaba justo. Nunca había extra. Nunca había lujos. Solo lo básico: frijoles, tortillas, un poco de carne los domingos, ropa usada que Lucía arreglaba y remendaba. Y ahí fue cuando todo cambió. Al otro lado de la calle, en una casa grande que había estado vacía por años, llegó un hombre nuevo. Se llamaba Don Evaristo Maldonado. Venía de la ciudad, de San Antonio. Traía 2 camionetas nuevas, ropa fina, sombrero de ala ancha que costaba más de lo que Tomás ganaba en un mes. Don Evaristo era viudo, tenía 50 años, barriga grande, anillo de oro en el meñique, reloj de oro en la muñeca. Y dinero, mucho dinero. Había hecho fortuna con un negocio de ganado.
Ahora se retiraba al pueblo porque la ciudad ya no le gustaba. La casa que compró era la más grande del pueblo. 2 pisos, balcón, jardín con pasto verde que tenía que regar todos los días. Contrató gente para que la arreglara, pintores, carpinteros, jardineros. En 2 meses la casa parecía de revista. Lucía lo veía desde su porche, veía las camionetas, la ropa fina, los trabajadores yendo y viniendo, y algo en sus ojos cambió. Tomás lo notó, pero no dijo nada. Pensó que era solo curiosidad. Una tarde don Evaristo cruzó la calle, tocó la puerta de la casita de Tomás y Lucía. Lucía abrió. Don Evaristo se quitó el sombrero. «Buenas tardes, señora. Soy su vecino, Evaristo Maldonado. Vine a presentarme». Lucía se alisó el vestido viejo. Se tocó el pelo. «Mucho gusto. Soy Lucía». Don Evaristo sonrió. «¡Qué nombre tan bonito!». Tomás llegó del trabajo y encontró a don Evaristo sentado en su porche tomando limonada. Lucía se reía de algo que él decía. Tomás saludó educado. Don Evaristo se levantó. Le extendió la mano. «Tomás, ¿verdad? Su esposa me contó que usted trabaja en los campos». Tomás asintió. «Sí, señor». Don Evaristo lo miró de arriba a abajo. «Trabajo duro, lo respeto». Pero había algo en la forma en que lo dijo, como quien mira a alguien de abajo, con lástima, con condescendencia. Don Evaristo empezó a visitar seguido, siempre en la tarde, siempre cuando Tomás todavía estaba trabajando, siempre con alguna excusa. Pasaba por aquí y pensé en saludar. Tenía esto de más y no quiero que se eche a perder. Vi esto y pensé que le gustaría. Le llevaba cosas a Lucía, un pastel de la panadería cara del pueblo, de esas que tenían merengue blanco y fresas de verdad arriba. Lucía nunca había probado un pastel así. Cuando lo cortó y le dio un pedazo a Carmela, la niña gritó de alegría. Y Lucía sintió algo amargo en la garganta, envidia de su propia hija por poder comer algo que ella nunca había podido darle, una tela bonita que había comprado en la ciudad, tela fina, suave, de color azul cielo con florecitas blancas. «Para que se haga un vestido», dijo don Evaristo. Lucía la tocó con dedos temblorosos. Calculaba cuánto costaría esa tela, más de lo que Tomás ganaba en una semana. Un juguete para Carmela, una muñeca de porcelana con vestido de encaje. Carmela nunca había tenido una muñeca así. Sus muñecas eran de trapo que Lucía misma hacía con retazos viejos. La niña abrazó la muñeca como si fuera un tesoro, y don Evaristo sonrió satisfecho. Lucía aceptaba todo, al principio con pena, con vergüenza. No, don Evaristo, no debería. Sus mejillas se ponían rojas, bajaba la vista, retorcía las manos en el delantal viejo. Pero él insistía. «No es nada, es solo un detalle. ¿Me va a hacer el desaire de rechazarlo?». Y Lucía no sabía cómo negarse sin parecer descortés. Y poco a poco, Lucía dejó de resistirse. Empezó a esperarlo, a mirar el reloj en la tarde, a asomarse por la ventana para ver si ya venía, a arreglarse antes de que llegara, a ponerse el vestido menos viejo, el que todavía tenía todos los botones, a peinarse con cuidado, a pellizarse las mejillas para que se vieran más rosadas. Empezó a comparar, sin querer, o tal vez queriendo pero sin admitirlo. Don Evaristo siempre olía bien, a loción cara, a cigarro importado, a hombre que tiene tiempo de bañarse despacio y ponerse crema en las manos. Tomás olía a tierra, a sudor, a hombre que trabaja bajo el sol y solo tiene tiempo de echarse agua en la cara antes de cenar. Don Evaristo traía ropa limpia, planchada, camisas blancas sin manchas, pantalones de gabardina que se veían caros, zapatos lustrados. Tomás traía ropa de trabajo, manchada de tierra, rota en los codos,
zapatos viejos que Lucía ya había remendado 3 veces. Don Evaristo hablaba bonito. Le decía cosas que Tomás nunca le había dicho. «¡Qué bonitos ojos tiene, doña Lucía! Esa sonrisa suya ilumina todo el lugar. Si yo hubiera conocido a una mujer como usted antes». Y Lucía sentía algo caliente en el pecho, algo que había olvidado que podía sentir. Tomás no le decía cosas bonitas, no porque no la apreciara, sino porque no sabía cómo. No había crecido con palabras dulces, había crecido con trabajo duro y silencios largos. Para él, demostrar amor era traer el dinero completo, era arreglar el techo cuando goteaba, era no quejarse cuando la comida era poca. Pero Lucía necesitaba más que eso. Necesitaba palabras, necesitaba atención, necesitaba sentirse bella, importante, deseada. Y don Evaristo le daba todo eso. Tomás lo notaba. Veía cómo Lucía cambiaba cuando don Evaristo estaba cerca, cómo se reía más fuerte, cómo se paraba más derecha, cómo lo miraba con ojos que nunca había usado para mirar a Tomás. Una noche, Tomás le preguntó: «¿Por qué viene tanto, don Evaristo?» Lucía estaba lavando los platos. No lo miró. «Es nuestro vecino. Solo es amable». Tomás se quedó callado. Luego dijo: «No me gusta que venga cuando yo no estoy». Lucía volteó. Tenía el ceño fruncido. «¿Qué insinúas?» Tomás negó con la cabeza. «Nada, solo no me gusta». Lucía tiró el trapo en el fregadero. «Pues a mí me gusta que alguien sea amable conmigo. Tú llegas cansado, ni me hablas, ni me ves. Al menos él me trata como una señora». Tomás no supo qué decir, porque tenía razón. Él llegaba cansado, sucio, con ganas solo de comer y dormir. No le llevaba detalles, no le decía cosas bonitas. Solo trabajaba y trabajaba y trabajaba, pero era por ella, por Carmela, por la casa, por el futuro. Pasaron 2 meses. Don Evaristo seguía visitando. Los regalos se volvieron más caros, más íntimos. Un perfume francés en botella de vidrio tallado. Lucía se lo puso. Olía a flores que nunca había visto, a lujos que nunca había conocido. Se miró al espejo. Casi no se reconoció. Un vestido nuevo, verde oscuro, con escote, con cinturón que le marcaba la cintura. Lucía se lo probó cuando Tomás no estaba. Se dio vueltas frente al espejo. Se vio bonita, deseable, como hacía años no se veía. Aretes de plata, brillantes, largos, que se movían cuando caminaba. Lucía los aceptaba sin vergüenza ya, los usaba. Se miraba al espejo cada vez que pasaba por él. Sonreía, tocaba los aretes, sentía el peso del metal frío en sus orejas y se sentía valiosa. Una tarde Tomás salió temprano del trabajo. El patrón lo mandó a casa porque había llovido fuerte. La tierra estaba lodosa. No se podía trabajar en el campo. «Vete a casa, Tomás, mañana seguimos». Tomás caminó bajo la lluvia. Se empapó. El agua le escurría por el sombrero, por la espalda, le mojaba las botas. Pero no le importaba. Pensaba en llegar a casa, cambiarse, tal vez jugar un rato con Carmela, comer algo caliente. Llegó a las 3 de la tarde, una hora que nunca llegaba. Vio la camioneta de don Evaristo estacionada afuera de su casa, el motor todavía caliente, las llantas salpicadas de lodo. Algo frío le bajó por la espalda, un presentimiento malo, pesado. Entró sin hacer ruido. La puerta no estaba con llave, nunca lo estaba. En el pueblo nadie cerraba con llave. Dejó las botas afuera para no ensuciar. Caminó descalzo, en silencio. El piso de madera crujió apenas. Escuchó voces en la sala. La voz grave de don Evaristo, baja, suave, susurrante. La risa de Lucía. No era la risa que usaba con él. Era otra risa, coqueta, femenina, suave como miel. Caminó despacio. El corazón le latía fuerte en el pecho, fuerte en los oídos.
tan fuerte que pensó que lo iban a escuchar. Se asomó desde la puerta de la cocina. Podía verlos sin que ellos lo vieran a él. Don Evaristo estaba sentado en el sillón, su sillón, donde él se sentaba cuando llegaba del trabajo, muy cerca de Lucía, demasiado cerca, sus rodillas casi tocándose. Le tenía la mano en el hombro, los dedos gordos y llenos de anillos tocando el cuello de Lucía, acariciándola, despacio, con confianza, como quien ya conoce ese camino. Le decía algo al oído. Lucía se reía, no lo apartaba, no se movía. Dejaba que la tocara, inclinaba la cabeza hacia él, cerraba los ojos, sonreía con esa sonrisa que antes era solo para Tomás, cuando eran novios, cuando ella todavía lo miraba con ojos de amor. Tomás sintió algo quebrarse adentro. No fue ruido, fue sensación, como cuando se parte un hueso. Se escucha por dentro, se siente, pero nadie más lo oye. Carraspeó fuerte. Los dos voltearon. Lucía se levantó de golpe. Don Evaristo también, pero no con vergüenza, con tranquilidad, como quien no ha hecho nada malo. «Tomás», dijo Lucía con voz nerviosa, «saliste temprano». Tomás la miró. Luego miró a don Evaristo. «Sí, salí temprano». Don Evaristo se puso el sombrero. «Bueno, yo ya me iba. Con permiso». Pasó junto a Tomás. Le dio una palmada en el hombro. «Hasta luego, amigo». Cuando se fue, Tomás miró a Lucía. «¿Qué estaba haciendo aquí?» Lucía se cruzó de brazos. «Nada, solo platicando». Tomás sintió la rabia subir. «No quiero que vuelva». Lucía lo miró con desprecio. «¿No eres mi dueño?» Tomás se acercó. «Soy tu esposo». Lucía soltó una risa amarga. «¿Y de qué me sirve? Trabajas todo el día. Nunca tienes tiempo para mí. Nunca me compras nada. Nunca me llevas a ningún lado. ¿Qué clase de esposo es eso?» Tomás no supo qué decir. Las palabras se le atoraron en la garganta. Salió de la casa. Se sentó en el porche. Encendió un cigarro con manos temblorosas y se quedó ahí hasta que oscureció. Esa noche, Lucía no le habló. Durmieron en la misma cama, pero cada uno pegado a su orilla. El silencio entre ellos ya no era cómodo. Era frío, duro, lleno de cosas no dichas. A la semana siguiente, don Evaristo dejó de visitar la casa de Tomás, pero Lucía empezó a salir. «Voy a la tienda», decía, y se tardaba 2 horas. «Voy con mi mamá», decía, y regresaba con perfume que no era de su mamá. Tomás sabía, pero no quería aceptarlo. Se aferraba a la esperanza de que estaba equivocado, de que Lucía no era capaz de eso, de que su matrimonio todavía tenía arreglo. Pero una noche, Lucía no regresó a dormir. Tomás la esperó toda la noche, sentado en la sala, con Carmela dormida en el cuarto, mirando la puerta, esperando que se abriera, que Lucía entrara, que tuviera una explicación. Amaneció y Lucía no llegó. A las 9 de la mañana tocaron la puerta. Era la hermana de Lucía. Traía una carta. Se la dio a Tomás, sin mirarlo a los ojos. «Lucía me pidió que te diera esto». Se fue sin decir más. Tomás abrió la carta con manos que le temblaban. La letra de Lucía, bonita, cuidada. «Tomás, me voy con don Evaristo. Él me puede dar lo que tú nunca pudiste. Una vida mejor, una casa bonita, ropa fina. No quiero seguir viviendo así. Pobre, sin nada. No es justo para mí. Carmela se queda contigo. Yo no puedo cuidarla ahora. Tal vez después. No me busques. Ya tomé mi decisión. Lucía». Tomás leyó la carta 3 veces, 4 veces. No podía creerlo. No era real. No podía ser real. Pero lo era. Lucía se había ido. Lo había dejado. Se había ido con don Evaristo, con el vecino millonario. Lo había cambiado por dinero, por lujos, por una casa grande.
y le había dejado a Carmela. Tomás se sentó en el piso, con la carta en las manos, y lloró. Lloró como no había llorado desde que era niño. Lloró por la traición, por el abandono, por la humillación de saber que todo el pueblo lo iba a saber, que todos iban a hablar de él, del cornudo, del tonto, que no pudo mantener a su mujer. Pero lloró sobre todo por Carmela, por la niña de 5 años que se iba a despertar y preguntar por su mamá. Y él no sabía qué le iba a decir. Antes de continuar con lo que pasó después, quiero detenerme un momento. Sé que en YouTube casi nadie se suscribe a los canales, y a veces nos da pereza tocar ese botón. Pero si tú que me escuchas ya te suscribiste y le diste like a este video, quiero agradecerte de corazón. Me lleva tiempo buscar estas historias, escribirlas con cuidado y narrarlas para ti. Tu apoyo significa más de lo que imaginas. Gracias. Ahora sí, sigamos con la historia porque lo que viene te va a sorprender. Los días siguientes fueron los más difíciles de la vida de Tomás. Carmela lloraba por su mamá. ¿Dónde está? ¿Por qué no viene? Tomás le decía que estaba de viaje, que iba a volver pronto. Pero Carmela no era tonta. Veía cómo su papá la miraba con ojos tristes. Veía la casa vacía, la ropa de mamá que ya no estaba. El pueblo entero se enteró. Como siempre pasa en los pueblos chicos, la gente hablaba, en la tienda, en la iglesia, en la calle. ¿Supiste de la esposa de Tomás? Se fue con don Evaristo. ¡Qué vergüenza! Pobre Tomás. Algunos lo miraban con lástima, otros con burla disimulada. Tomás aguantaba, iba al trabajo, hacía su labor, volvía a casa, cuidaba a Carmela, cocinaba lo que podía, frijoles, huevos, cosas sencillas, la bañaba, la vestía, le contaba cuentos por la noche para que se durmiera. Era papá y mamá ahora. Su hermana lo ayudaba. Iba a cuidar a Carmela cuando Tomás trabajaba. Le enseñó a cocinar mejor, a peinar a la niña, a hacer trenzas. Tomás aprendía todo con paciencia, con torpeza al principio, pero aprendía. Y mientras tanto, del otro lado de la calle, en la casa grande, Lucía vivía su nueva vida. La gente la veía. Salía con vestidos nuevos, zapatos de tacón, joyas brillantes. Don Evaristo la llevaba al pueblo en su camioneta, al restaurante caro, al cine, a pasear. Lucía se veía feliz, radiante, bella. Tomás la veía a veces. No podía evitarlo. La casa de don Evaristo estaba justo enfrente y cada vez que la veía sentía una puñalada en el pecho. Pero no por rabia, por tristeza, por lo que pudo haber sido y nunca fue. Pasaron 6 meses. Lucía no visitó a Carmela ni una sola vez, no preguntó por ella, no mandó un regalo, nada, como si la niña no existiera. Tomás trabajaba más duro que nunca, ahorraba cada centavo, mejoró la casita, pintó las paredes, arregló el techo que goteaba, compró ropa nueva para Carmela, no ropa cara, pero limpia, bonita. Quería que su hija no sintiera la falta de su madre, o al menos no tanto. La gente del pueblo empezó a verlo diferente, ya no con lástima, con respeto. Ese Tomás es buen hombre, decían. Cría a su hija solo, trabaja duro, no se queja. Las señoras del pueblo le llevaban comida, tamales, guisados, para que no cocine tanto. Tomás agradecía siempre. Carmela empezó a olvidar a su madre, o al menos dejó de preguntar tanto. Tomás se convirtió en su mundo. Papá, mira lo que dibujé. Papá, léeme un cuento. Papá, quédate conmigo hasta que me duerma. Y Tomás estaba ahí, siempre, cansado, con las manos ásperas, con la ropa gastada, pero ahí, firme, constante, como una roca. Pasó 1 año, luego 1 año y medio, y entonces empezaron los rumores. Don Evaristo estaba perdiendo dinero,
malos negocios, malas inversiones. La gente empezó a decir que había gastado más de lo que tenía, que estaba endeudado, que los bancos lo perseguían. Lucía seguía vistiéndose bien, pero ya no salían tanto, ya no iban al restaurante, ya no había fiestas en la casa grande. La camioneta nueva fue vendida. Quedó solo la vieja. A los 2 años, don Evaristo perdió todo. Los bancos le quitaron la casa grande. Los muebles finos fueron rematados, las joyas vendidas, las camionetas embargadas. Don Evaristo se fue del pueblo una madrugada, sin avisar, sin pagar sus deudas. Se fue solo y dejó a Lucía atrás. Lucía se quedó sin nada. Don Evaristo nunca se casó con ella. Nunca le puso nada a su nombre. Solo le había dado lujos mientras tuvo dinero. Cuando se acabó el dinero, se acabó todo. Lucía tuvo que dejar la casa grande. No tenía dónde ir. Su familia no la quiso recibir. Te fuiste por tu voluntad. Ahora aguántate. Rentó un cuartito miserable en la parte más pobre del pueblo. Un solo cuarto, sin baño, sin cocina, solo 4 paredes de lámina y un colchón viejo en el piso. La ropa fina se gastó, los zapatos se rompieron, las joyas ya estaban vendidas. Lucía buscó trabajo, pero nadie la quería contratar. Tú te creías muy grande para trabajar, le decían. Ahora consíguete a otro rico. Empezó a pasar hambre, hambre de verdad, de esa que duele en el estómago, de esa que te marea, de esa que te hace pensar en cosas que nunca creíste que pensarías. Y una tarde, 2 años después de haberse ido, Lucía caminó por la calle polvosa del pueblo. Era un martes. Hacía calor. El sol caía vertical y sin piedad. Lucía caminaba despacio, flaca. Los huesos se le marcaban en la cara, en los brazos, en las manos. Tenía el pelo largo todavía, pero sucio, enredado, sin brillo, despeinado, con mechones pegados a la frente por el sudor. La ropa era un vestido que había sido verde. Ahora era de un color indefinido, gris, sucio, roto en el ruedo, manchado, con agujeros en las mangas. Se le caía de un hombro porque había perdido tanto peso que ya no le quedaba bien. Los pies descalzos, sucios, con las uñas negras, con cortadas, con callos gruesos de caminar en tierra y piedra. Ya no tenía zapatos. Los había vendido hacía meses para comprar un poco de comida. Después vendió todo. Los aretes de plata, el vestido verde, el perfume francés. Todo se fue. Y quedó solo esto. El vestido roto, la piel pegada a los huesos, el hambre. Caminó hasta la casita de madera que había sido su hogar, la casita que había despreciado, que había cambiado por una casa grande que nunca fue suya. Se veía diferente ahora, mejor. Las paredes estaban pintadas, de blanco, limpio, el techo arreglado, las ventanas con cortinas nuevas, el porche barrido. Tomás estaba sentado en su silla de siempre, la que había hecho él mismo con madera que le sobró de un trabajo. Tenía una camisa limpia, el pelo peinado con agua. Se veía mayor, arrugas en la frente, canas en las sienes, pero se veía bien, tranquilo, en paz. Carmela jugaba en el patio. Tenía 7 años ya, alta para su edad, saludable, con trenzas bien hechas que le llegaban hasta la mitad de la espalda, vestido limpio, rosa, con flores bordadas, zapatos blancos. No eran zapatos caros, pero eran nuevos, limpios. Le quedaban bien. La niña se reía, jugaba con una muñeca de trapo, hablaba sola, hacía voces. Tomás la miraba desde el porche, sonreía. Una sonrisa cansada pero real, de padre que ve a su hija feliz y sabe que hizo bien su trabajo. Lucía se detuvo al pie de los escalones. No se atrevía a subir, no tenía derecho, ya no. Las piernas le temblaban, no solo de hambre, de miedo, de vergüenza, de todo. Tomás la vio.
No la reconoció al principio. Vio a una mujer flaca, sucia, rota, como tantas que mendigaban en el pueblo. Iba a decirle que fuera a la iglesia, que ahí daban comida los martes. Pero luego ella levantó la cara. Y Tomás vio sus ojos, esos ojos que había conocido cuando eran jóvenes, que había mirado en la noche de bodas, que había visto brillar de alegría cuando nació Carmela, que había visto llenarse de desprecio cuando le dijo que se iba. Los mismos ojos, pero ya no brillaban, estaban apagados, hundidos, rodeados de ojeras moradas, de arrugas prematuras, de cansancio que no se quita con dormir. Tomás, su voz era un susurro, ronca, como si le doliera hablar, como si las palabras le rasparan la garganta seca. Tomás no dijo nada, solo la miró. Su cara no mostraba nada, ni rabia, ni alegría, ni sorpresa. Solo miraba, como quien ve algo que esperaba ver tarde o temprano. Lucía tragó saliva. Le dolió. Tenía la garganta seca, como lija. «Tengo hambre». Las lágrimas empezaron a bajar por sus mejillas. Dejaban caminos limpios en la mugre de su cara. «No he comido en 2 días. ¿Me puedes dar algo? Lo que sea. Un pedazo de pan, un poco de frijoles. Lo que tengas. Por favor». La palabra «por favor» salió quebrada, rota, como ella. El silencio fue largo, pesado. Carmela dejó de jugar. Miró a la mujer flaca y sucia que estaba al pie de los escalones. No la reconoció. Hacía 2 años que no veía a su madre. Tomás se levantó despacio. Entró a la casa. Lucía esperó ahí parada, con el sol quemándole la cabeza, con el estómago vacío, con la vergüenza comiéndola por dentro. Tomás salió. Traía algo envuelto en un trapo. Se lo extendió. Lucía lo tomó con manos temblorosas. Lo abrió. Eran 2 tortillas con frijoles. Nada más. Lucía empezó a comer ahí mismo, parada, sin sentarse, como animal hambriento. Las lágrimas le corrían por las mejillas mientras masticaba. Lágrimas de vergüenza, de arrepentimiento, de dolor. Cuando terminó, se limpió la boca con el dorso de la mano. Miró a Tomás. Quiso decir algo. Disculparse, explicar, suplicar. Pero Tomás habló primero. Su voz era tranquila, firme, sin rabia, solo con tristeza. «No vuelvas». Lucía abrió la boca. «Tomás, yo...» Él levantó la mano. «No vuelvas. Ya no hay nada para ti aquí. Te fuiste por tu voluntad, cambiaste a tu hija por lujos, me cambiaste a mí por dinero. Ahora vive con tu decisión». Lucía sollozó. «No tengo a dónde ir, no tengo nada, ni siquiera para comer». Tomás señaló el trapo vacío. «Te di de comer. Eso es más de lo que te merecías. Ahora vete y no vuelvas». Lucía miró a Carmela. La niña la miraba con ojos grandes, curiosos, sin reconocerla. Lucía quiso acercarse, pero Tomás se interpuso. «No, ella ya no es tuya. Tú la abandonaste. Yo la crié. Yo la vestí. Yo le sequé las lágrimas cuando lloraba por ti. Yo soy su padre y su madre. Tú no eres nada». Lucía se quebró. Se arrodilló en el polvo. Lloraba. Gemía. «Perdóname. Por favor. Cometí un error. Lo sé. Pero no me dejes morir de hambre». Tomás la miró desde arriba. «No te voy a dejar morir de hambre, pero tampoco te voy a recibir. Hay una iglesia a 2 calles. El Padre da comida a los necesitados los martes y viernes. Ve ahí. Pide limosna si es necesario. Trabaja si encuentras. Pero aquí ya no hay lugar para ti». Lucía se levantó temblando. Miró a Tomás una última vez. Vio en sus ojos algo que le dolió más que el hambre. Vio decepción, tristeza, pero no odio. Y eso fue peor, porque el odio se puede combatir. La indiferencia, no. Se fue caminando despacio por la calle polvosa,
descalza, rota, con el estómago apenas lleno y el alma completamente vacía. Tomás la vio alejarse hasta que se perdió en la esquina. Luego se sentó en su silla. Carmela se acercó. ¿Quién era, papá? Tomás la cargó, la sentó en su regazo. Nadie, mija. Solo alguien que se perdió y vino a pedir comida. Ahora que ves lo que pasó con esta mujer, déjame preguntarte algo. ¿Alguna vez has elegido el brillo sobre la sustancia? ¿Has dejado ir algo valioso por algo que parecía mejor? Me encantaría leer tu reflexión en los comentarios. Y si conoces a alguien que está a punto de tomar una decisión así, por favor, comparte este video. Puede que le salve de un arrepentimiento que dura toda la vida. Ahora terminemos de ver qué pasó. Lucía sobrevivió pidiendo limosna, comiendo de la caridad de la iglesia, durmiendo en su cuarto de lámina. Los años fueron pasando. Se volvió invisible. Una más de las tantas mujeres pobres del pueblo que nadie mira. A veces pasaba frente a la casita de Tomás. Siempre de lejos, nunca se acercaba. Veía a Carmela crecer, convertirse en jovencita, bonita, sana, feliz. Tomás la cuidaba bien, la llevaba a la escuela, le compraba cuadernos, zapatos, vestidos sencillos pero limpios. Carmela nunca supo quién era esa mujer flaca que a veces la miraba desde la esquina. Y Tomás nunca se lo dijo. ¿Para qué? No servía de nada. La niña tenía una vida buena. No necesitaba saber que su madre la había abandonado por dinero. Tomás nunca se volvió a casar. Hubo mujeres que se interesaron. Buenas mujeres, viudas, solteras, mujeres que lo miraban con respeto, que veían cómo cuidaba a su hija, que sabían que era buen hombre. Pero Tomás no quiso. «Ya tuve mi oportunidad», decía. «Ahora mi vida es Carmela. Ella es lo único que necesito». Y era verdad. Carmela era su mundo. Estudió, se hizo maestra, se casó con un buen hombre del pueblo vecino, le dio nietos a Tomás, niños que corrían por el mismo porche donde Tomás se había sentado tantos años. Lucía murió sola, en su cuarto de lámina, de vieja, de enferma, de cansada. Nadie fue a su funeral, solo el padre y 2 sepultureros. La enterraron en la parte más pobre del cementerio, sin lápida, sin flores, sin nombre. Tomás se enteró días después. Alguien le contó. Él no dijo nada, no sintió alegría, pero tampoco sintió tristeza, solo un vacío, como cuando terminas de leer un libro que ya sabías cómo iba a acabar. Esa noche, sentado en su porche, con sus nietos jugando en el patio, Tomás pensó en Lucía, en la muchacha bonita que había conocido en la feria, en la esposa que cocinaba y cosía, en la mujer que lo había dejado por una casa grande y vestidos finos. Y entendió algo que le tomó años comprender, que Lucía nunca lo amó, no de verdad, que solo lo vio como un medio, como alguien que le daba techo y comida mientras llegaba algo mejor. Y cuando llegó algo que parecía mejor, lo cambió sin dudar. Pero también entendió otra cosa, que él había amado, de verdad, que había dado todo lo que tenía, que había trabajado hasta reventarse por ella y por Carmela, y que, aunque ella lo dejó, él siguió siendo el mismo hombre, honesto, trabajador, fiel, y al final eso fue lo que importó, porque Lucía tuvo lujos, tuvo vestidos, tuvo joyas, tuvo una casa grande, pero lo perdió todo, y terminó mendigando el pan que antes despreciaba. Tomás nunca tuvo lujos, nunca tuvo casa grande, nunca tuvo dinero de sobra, pero tuvo algo que Lucía nunca tuvo. Tuvo dignidad, tuvo amor verdadero, y tuvo una hija que lo amaba más que a nadie en el mundo. Esta historia nos enseña algo que muchos olvidan, que el dinero no compra lealtad, que el lujo no compra amor, que la casa grande no compra familia.
Lucía creyó que sí. Creyó que con don Evaristo iba a ser feliz porque tenía dinero, porque podía comprarle vestidos, porque tenía casa grande. Pero cuando el dinero se acabó, don Evaristo también se fue, porque nunca la amó. Solo la usó como adorno mientras pudo, y Lucía se quedó sola, más sola que nunca, porque no solo perdió el dinero, perdió a su hija, perdió a su esposo, perdió su dignidad, perdió todo. Tomás, en cambio, nunca tuvo dinero, pero siempre tuvo lo importante. Tuvo trabajo honesto, tuvo amor de padre, tuvo la satisfacción de ver a su hija crecer bien, de verla feliz, de saber que hizo lo correcto. ¿Cuántas veces elegimos lo que brilla sobre lo que vale? ¿Cuántas veces cambiamos lo seguro por lo prometedor, lo real por lo aparente, el amor por el lujo? Y cuando el brillo se apaga, cuando la promesa se rompe, cuando lo aparente muestra su verdad, ya es demasiado tarde. Ya perdimos lo que nunca debimos soltar. Lucía pudo haber tenido una vida simple, pero feliz, con un esposo que la amaba, con una hija que la necesitaba, con una casita humilde, pero propia. Pero eligió el sueño de grandeza, y ese sueño se convirtió en pesadilla. ¿Qué estás valorando en tu vida? ¿Lo que tienes o lo que quisieras tener? ¿A quién te ama o a quién promete amarte mejor? ¿Lo real o lo soñado? Porque hay sueños que valen la pena perseguir, pero hay otros que solo son espejismos. Y cuando llegas y tocas, no hay nada, solo arena, solo vacío. Recuerda lo que dice la Escritura: más vale lo poco del justo que las riquezas de muchos impíos. Salmos 37, versículo 16. Porque al final del día no es cuánto tienes, es quién eres y con quién estás. Desde ese día en que Lucía tocó la puerta pidiendo pan hasta el día en que la enterraron sin flores, vivió con el peso de su decisión. No fue el hambre lo que más le dolió, fue saber que lo que tuvo, lo que era real, lo cambió por nada. Y ese es el arrepentimiento más amargo, el de saber que la felicidad estuvo en tus manos y la soltaste.